Buenas tardes. Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Felipe Padilla Vázquez. El doctor Padilla es neurocirujano vascular y neurointervencionista. Actualmente labora en el Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular. También en el Hospital Star Médica, en el Hospital Texien y en el Liste Hospital General de Querétaro. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema embolización de malformaciones arteriovenosas mediante la técnica Pressure Cooker. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia, se da respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Felipe Padilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo les quiero agradecer a todos de estar aquí, principalmente por tomarse el tiempo para este tema. Y bueno, les voy a presentar justamente el tema de malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones arteriovenosas con la técnica de la olla a presión. Bueno, hablando de una malformación arteriovenosa, les recuerdo es aquel vaso sanguíneo en donde desde el nacimiento muchas de estas malformaciones en el nacimiento forman los capilares. Y es ahí cuando esas arterias que vienen como tubos completos se empiezan a dividir para formar justamente los capilares. Una malformación arteriovenosa o un cortocircuito arteriovenosa es esa conexión entre la arteria y la vena en donde se falta esa división que normalmente tienen los capilares y es una lesión que viene desde el nacimiento. Las malformaciones arteriovenosas, como lo ven en esta imagen, bueno, en la parte inferior cuenta con una aferencia que son las partes que llegan justamente a ese nido malformativo, a ese cortocircuito y posteriormente tienen la vena de drenaje. Aquí es muy común en la malformación arteriovenosa que puedan formar igual lesiones aneurismáticas. Y aquí, bueno, viene la pregunta de nosotros. Nosotros como intervencionistas o como médicos dedicados a esta parte de la medicina, en donde muchas veces nosotros nos preguntamos y por mucho tiempo nos preguntamos con las malformaciones arteriovenosas, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Realmente teníamos que tratarlas, no teníamos que tratarlas. Esto por los riesgos que esto implica, muchas veces riesgos de hemorragia, etcétera. A esto, bueno, un poquito de antecedentes. Viene la historia natural, que normalmente es del 1.7% de morbilidad con el 1% de mortalidad. Y en este artículo viene Ondra, quien nos dice este riesgo medio acumulativo que es 2.7 cada año. Entonces, en una persona que ya tiene 10 años con una malformación arteriovenosa, su riesgo de sangrado ya de 2.7 del primer año ya finalmente aumenta a 27%. En otros artículos también nos refieren que las malformaciones arteriovenosas son lesiones silenciosas toda la vida o que éstas tienen riesgo de sangrado de acuerdo a sus características anatómicas, en la cual predispone la hemorragia. Algunas características, como el tamaño, que ahorita vamos a ver, las malformaciones, bueno, como el tamaño menor de 3 centímetros, cuando tienen un drenaje profundo, cuando es una vena de drenaje única o cuando se asocian a aneurismas. Finalmente tenemos que considerar todo esto. También es importante, los niños, se dice de acuerdo a algunos artículos que el riesgo de hemorragia se va hasta el 3% y que es mayor el riesgo de hemorragia en niños que en adultos. Y posterior a un sangrado, ese año únicamente aumenta el riesgo al 7.5%. Y en este artículo, bueno, también refieren que pacientes con hemorragias, después de una hemorragia, uno tiene que esperarse de 6 a 8 semanas para poder valorar bien el nido malformativo y valorar al paciente para ver qué tratamiento le damos. Nuevamente aquí, malformaciones que son silenciosas toda la vida. Ante toda esta información,
sale un artículo y se hace un estudio multicéntrico que es el Aruba. El Aruba es un estudio que se hace en múltiples lugares en donde la conclusión es no hay que dar tratamiento a las malformaciones. Estas son las gráficas del Aruba en donde si ustedes ven podemos observar en la primera línea cómo aumenta el riesgo de hemorragia y el riesgo de infarto, ¿sí? Con el tratamiento a comparación de que nosotros dejemos al paciente con una evolución natural. Esta nuevamente, aquí pueden ustedes ver esta gráfica en donde la línea azul es la gráfica de la aruba, cómo todas estas complicaciones, principalmente de hemorragia, se han aumentado, a diferencia de la línea roja, que es la evolución normal de una malformación. Ante este estudio que es el Aruba, bueno, varias sociedades como la sociedad italiana o grupos de intervencionistas de toda Europa, pues empezaron a mostrar un poco de desacuerdo con el Aruba, en donde decían, sí, realmente el Aruba es un estudio que finalmente falta mucho que considerar. Bueno, les comparto, es de las experiencias que cuando estaba de residente en el Hospital Juárez en conjunto con el doctor Gustavo Melo, la experiencia que se tenía ahí con las malformaciones arteriovenosas. Aquí algunos artículos que tenemos también sobre el ultrasonido Doppler, y finalmente este artículo en donde en conjunto con el grupo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con el doctor Centeno, también nosotros proponemos una clasificación para el riesgo de hemorragia. Esto porque el riesgo de hemorragia realmente no hay ninguna clasificación que nos hable de eso. Y es esta clasificación en donde nosotros consideramos también el ultrasonido, el tamaño del nido malformativo y el tipo de drenaje venoso, ya sea un drenaje anterógrado o retrógrado, dependiendo del drenaje de la malformación arteriovenosa. Bueno, aquí en algunos congresos en donde he podido encontrarme a doctores como el doctor Spetzler, el doctor Michael Lawton, finalmente que son personajes, el doctor Monager, que son personajes que han descrito muchas características y gran peso en las malformaciones arteriovenosas. Este es otro artículo que les quiero compartir, en donde aquí en este artículo el doctor Spetzler empieza un poquito a valorar el nido. Y eso es bien importante para el tratamiento y el tema de hoy, para llegar finalmente a la técnica de la olla a presión. Aquí, bueno, empiezan a describir que hay diferentes tipos de nidos malformativos. Este es un estudio que hace el doctor Centeno con el doctor Ramiro del Valle aquí en México, en donde describen incluso, de acuerdo a las presiones de los pedículos y de las aferencias al nido malformativo, describen justamente ese nido fistuloso, que es un nido o una conexión arteria-vena, a un nido plexiforme, que es una arteriolo-venular, una conexión arteriolo-venular. Y finalmente aquí también el doctor Goudart, en Francia, donde nos describe lo mismo, la imagen de arriba, ustedes vean cómo es esa aferencia y se conecta directamente a la vena, hacia la imagen de hasta abajo, donde dice números, la letra C, que es una red aparentando una red capilar, sin embargo anormal, que finalmente es ese nido plexiforme. Y con esto, bueno, finalmente llega el doctor René Chapot en el 2014, en donde aquí al estar nosotros como intervencionistas enfrentándonos a este tipo de enfermedades de malformaciones arteriovenosas, era un gran problema. Se empezó a usar al inicio el Onyx y finalmente el Onyx era únicamente el material embolizante para nosotros poder resolver este tipo de patología. Con el Onyx, el problema del Onyx es que nosotros tenemos que formar un tapón. Un tapón, eso es generar en la aferencia donde está el catéter, se inyecta poco Onyx y el Onyx se refluye y teníamos que esperar de 1 a 3 minutos y finalmente eso es lo que describe el doctor Chapot en este artículo, en donde él describe esta técnica que se llama la técnica de la olla a presión. ¿Por qué? Se llama olla a presión, él hace referencia a la olla express, en donde una olla express lo que hace es hacer que la carne que se pueda salir más pronto, ¿no? Aumenta y acelera el proceso de cocción. Y finalmente la olla a presión es esa relación que tiene la malformación en donde se acelera el tiempo para el tratamiento de la malformación. Y con esto nos da muchas otras ventajas que ahorita vamos a hablar.
Bueno, aquí esta técnica finalmente es creada para generar un tapón antirreflujo y que esto pueda atrapar una parte de un segundo microcatéter que es desmontable. Además, permite una buena compactación de los líquidos y controlarlo de una mejor manera. Posteriormente, 2 años después, en el 2016, sale este artículo del grupo del doctor Abud, en donde él hace una modificación de la técnica de la olla a presión. Ahorita les voy a mostrar algunos casos de la técnica olla a presión. Finalmente, la olla a presión se está hecha en la técnica con coils, hidrocoils, en donde el doctor Chapot reporta que se tienen que tener 2 microcatéteres y con el microcatéter proximal o distal al nido malformativo, con ese microcatéter se tienen que inyectar hidrocoils y posteriormente se tiene que inyectar histoacril. Esto es lo que genera un tapón. Y en este artículo en donde se modifica la técnica de la olla a presión es únicamente la diferencia que en el artículo proximal, en el microcatéter proximal al nido malformativo, lo que hacen es inyectar un poco de Onyx, permitir que el Onyx se refluya y ya no usar coils. Posteriormente, inyectar el histoacril y este Onyx que se refluyó, hacer que el histoacril se pegue finalmente y es la única modificación que nos hacen. Además de que en este artículo también llevan esta técnica hacia fístulas durales y a tumores hipervasculares del sistema nervioso central. Este otro artículo en donde también reportan un poco de esta técnica, pero por vía transvenosa, que también el doctor Chapot ya tiene mucha experiencia en esto. Si ustedes ven aquí la imagen, bueno, en este artículo se tienen que, y en esta técnica se tienen que tomar aferencia por las dos femorales y nosotros tenemos que introducir para tener ahí un buen control y además tener un acceso venoso. En una de las femorales, bueno, se navega un balón en donde ese balón se deja a nivel de la carótida y posteriormente navegamos 2 sistemas de microcatéteres, que es lo que están viendo en la imagen B, uno amarillo y uno rojo, y ese microcatéter se tiene que navegar hasta la punta donde la vena se une con el cortocircuito. Es primero un catéter que tenga la punta desmontable, y posterior que puede ser el Apollo, el Sonic, y posteriormente un segundo catéter en el cual se pueda navegar nuevamente hasta allá y este segundo microcatéter libere esos hidrocoils y finalmente genere el tapón. Si ustedes ven la imagen de abajo, que es la imagen C, en esa imagen C está representado estos 2 microcatéteres. Si ustedes observan la línea roja tiene 2 puntos. Esos 2 puntos son las marcas radiopacas que nos da el microcatéter con punta desprendible, la marca distal y la marca donde el microcatéter se desprende. Y el segundo microcatéter tiene que quedar en medio de esas 2 marcas. En medio de esas 2 marcas se empieza a liberar los coils, hidrocoils, lo que se utilice, y posteriormente, ya que queda atrapado, se retira ese microcatéter. Bueno, ahí dependiendo, se usa el microcatéter, el segundo microcatéter, dependiendo que usemos, se puede usar un Magic incluso en caso de tener hidrocoils. Aquí en México, bueno, finalmente usamos el Echelon 10, un sistema de este tipo para poder navegar coils, ya que normalmente se liberan coils desmontables. Y bueno, aquí podemos nuevamente observar en esta imagen, en la imagen A, cómo está ya colocado el microcatéter, el echelon en la imagen B, y posteriormente en la imagen C, cómo se infla el balón que tenemos a nivel arterial para disminuir el flujo de las aferencias hacia el nido malformativo y de esta manera poder inyectar nosotros el histoacril para tapar esa vena de drenaje y posteriormente inyectar con Onyx, que es lo que refieren en este artículo, con Onyx para poder envolver todo ese nido malformativo. Y bueno, aquí nuevamente estamos viendo el balón en la imagen A. Se observa cómo está inflado el balón, la ausencia de flujo, la presencia de los coils que están allá arriba y posteriormente en la imagen B, cómo donde están los coils ya se llenó, bueno, de coils y de histoacril, que eso fue lo que nos generó finalmente nuestro tapón para obtener este resultado.
un paciente en donde ya no hay lesión malformativa. Este tipo de abordaje, el abordaje venoso, se recomienda cuando son lesiones menores de 2 centímetros, nidos malformativos menores de 2 centímetros, en donde la radiocirugía ha tenido fallos, en donde, bueno, es difícil a veces tener un acceso por vía arterial y es una buena opción también para un acceso. Aquí algo importante, en estos dos artículos, tanto el doctor Chapot como el doctor Abud han referido y hecho referencia también hacia algunas técnicas que se han descrito también con balón, en donde se navega el balón, se infla el balón asemejando este tapón y posteriormente se inyecta líquido embolizante. Sin embargo, algo que refieren también es de que el balón tiene más dificultad para poderlo navegar, es más un sistema más pesado y cuando son arterias distales también tiene este riesgo de ruptura, riesgo generar un riesgo de hemorragia en el paciente. Entonces, no se recomienda tanto el balón. Muchos dicen, bueno, esta técnica de la olla a presión finalmente es gasto porque el paciente va a gastar coils, más material y final es una técnica más cara. Y el doctor Chapot en el mismo artículo dice, sí, pero también es un paciente que nosotros podemos resolver una malformación arteriovenosa en un solo evento y no tenemos que llevar al paciente a 2 o 3 eventos más para poderlo resolver. Entonces, a largo plazo es una técnica que quizá también nos puede ayudar y si la podemos hacer y la hacemos bien, podemos curar a un paciente y evitar llevarlo nuevamente a otro procedimiento de intervencionismo. En este caso, bueno, aquí es un paciente masculino. Él acude, antes de acudir conmigo, acudió 4 años previo con otro médico, quien le diagnostica una malformación arteriovenosa. La malformación arteriovenosa era una malformación grande, y la trató en 3 sesiones, sin embargo, dejó un residual. El paciente es asintomático. Cuando llega conmigo, finalmente, yo me baso mucho en lo que es la clasificación de Spessler-Martin. Sin embargo, también uso mucho la clasificación de riesgo de hemorragia, como ustedes ven aquí, la que se hizo en el instituto, en donde en esta clasificación con riesgo de hemorragia, si el paciente realmente tiene un riesgo bajo de hemorragia, muchas veces nada más lo mantengo en observación, se le hace una panangiografía cerebral, si demostramos que no hay aneurismas intranidales o prenidales, paciente se mantiene en observación. Si tiene factores para que sangre o el riesgo de hemorragia es un grado 3 o un grado 4, son los pacientes que normalmente tratamos. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a sangrar. Un riesgo de hemorragia grado 3, el paciente aumenta el riesgo de hemorragia un 3-4%. 4% más o menos, y un grado 4, el paciente lo aumenta hasta un 23%. Entonces, es más riesgo de hemorragia. Bueno, estos son los datos de hemodinámicos que tiene la lesión malformativa, un tamaño menor de 3 centímetros, con un drenaje venoso superficial, isocorriente tipo 1A, de acuerdo a la clasificación que damos también en este artículo, la velocidad media de 80 centímetros por segundo, no área elocuente, eso lo clasifica como Spessler-Martin grado 3 y un riesgo de hemorragia grado 3. Bueno, aquí finalmente se hace primero la panangiografía cerebral. Aquí no sé por qué no, ahorita hace rato lo probamos, lo estábamos probando y se veía realmente la panangiografía cerebral. En estas imágenes, ustedes pueden ver, bueno, finalmente ahí está como línea blanca el vaso aferente a la malformación arteriovenosa y si ustedes observan se ven 4 puntos negros. Esos puntos negros son la punta del catéter que tiene punta desprendible, posteriormente que son las 2 puntas gruesas, ese es el catéter, en este caso un catéter Apolo, y las puntas delgadas son es un catéter Echelon 10, en el cual en ese catéter finalmente nosotros ponemos y colocamos lo que es los coils. Posteriormente, nosotros hacemos primero disparos selectivos. Aquí se está observando cómo llega justamente al nido malformativo. Estamos en el nido malformativo y posteriormente se ve la vena de drenaje. Aquí en estas imágenes nosotros estamos observando, bueno, se está colocando justamente el material de los coils como primer paso en estas 2 imágenes y posteriormente lo que nosotros hacemos que está descrito también en esta técnica es de que en el catéter Apolo, que es el catéter distal, nosotros inyectamos un poco de agente embolizante para que genere un tapón distal antes de colocar un tapón proximal con histoacril.
ese tapón distal normalmente nosotros lo hacemos con fil. Entonces se hace un tapón con fil. El fil, a diferencia del Onyx, nos ayuda en esa navegabilidad y posteriormente se hace el tapón proximal con el histoacril y se retira el catéter que se encuentra atrás del Apolo. Se retira ese catéter, como lo indica la técnica al usar el histoacril. Normalmente es una dilución del 33%, esto es 0.5 de histoacril con 1 mililitro de lipiodol. El hacer una dilución mayor como al 20% o con más dilución, con más lipiodol, puede generar que nuestro histoacril sea más soluble de cierta manera y se pueda migrar. Bueno, posteriormente, ya que tenemos nosotros ese tapón bien hecho, nosotros posteriormente de hacer ese disparo inicial con el fil, usamos posteriormente materiales como el Onyx o el fil. Seguimos con el Onyx, que finalmente, por la imagen que nos da, nos permite empezar a navegar sobre todo el nido malformativo y que todo ese material se empiece a introducir en el interior del nido, hasta que nosotros veamos una vena de drenaje. Ajá. Ahí está nuevamente la imagen sin malformación arteriovenosa. Ajá, que es la finalidad. Y bueno, ya que nosotros nos aseguramos que no hay lesión malformativa y que esta no está presente, pues posteriormente se puede llegar a retirar el catéter del Apolo. Lo podemos retirar. Aquí está la imagen, bueno, ahorita va a salir aquí la imagen en Apetown. Entonces también en donde nosotros tenemos que asegurarnos que por ninguna proyección, ya sea por la proyección lateral, por la proyección oblicua o la Apetown, nosotros no tenemos ninguna aferencia de ese nido malformativo. Aquí nosotros estamos observando una vena de drenaje que se ve aquí. Eso nos indica que, bueno, todavía hay presencia de nido malformativo. Y posteriormente, bueno, se hace un disparo selectivo con otro microcatéter. Nosotros entramos, en este caso, entramos ya dirigidos hacia ese otro aferencia, se emboliza ya con una técnica únicamente con el Onyx. Y posteriormente tenemos este resultado, en donde tenemos la proyección en Apetown, la proyección en oblicua y una proyección en lateral. Y aquí tenemos las mismas proyecciones pre y post, en donde tenemos la pre, en donde observamos ahí el nido malformativo con y sin malformación en una proyección oblicua y posteriormente en una proyección lateral. Y bueno, esto es como una radiografía donde se observa todo el material embolizante y el paciente que está íntegro. Ajá. El segundo caso, bueno, es un masculino, 37 años, que tiene crisis convulsivas, en donde empieza también con dolores de cabeza, tiene una malformación arteriovenosa frontotemporal derecha, y la malformación, bueno, es de 3.5 centímetros, tiene 87 centímetros de segundo, un Spetzler-Martin grado 2 y un riesgo de hemorragia grado 2. Realmente aquí el riesgo de hemorragia pues, era bajo, sin embargo, el paciente joven, 37 años, estaba muy ansioso, él quería su tratamiento. Aquí tenemos una imagen de esa malformación, cómo viene la aferencia, esa malformación temporal, en donde, bueno, finalmente la malformación está generando robo de flujo sanguíneo hacia la arteria cerebral anterior, en donde aquí no la observamos, y posteriormente aquí tenemos también la proyección lateral. Aquí voy a poner, bueno, la imagen fija, no sé por qué no corre el video, pero nada más ponemos una imagen fija, sino para tener una idea de cómo está la proyección lateral de esta malformación. Bueno, finalmente este paciente acude, aquí tenemos cómo se observa esa malformación, todo el drenaje venoso, cómo está finalmente generando todo ese problema. Y es nuevamente la misma técnica. Se introducen aquí, muchas veces abordamos por las dos femorales. Eso es para tener mejor control y más cuando el paciente tiene aferencia por dos, ya sea por dos tira para hacer disparos al mismo tiempo.
Aquí nuevamente se introduce un microcatéter con punta desprendible, que en este caso igual el microcatéter Apollo, el segundo microcatéter que puede ser incluso el Headway, en donde es un microcatéter únicamente que nos permite poder colocar estos coils. Aquí se están colocando el primer coil, hasta que finalmente se colocan más coils. La cantidad de coils y el tamaño de coil depende del vaso sanguíneo. Normalmente abajo de un vaso de menos de 1 milímetro se recomienda un hidrocoil. Vasos mayores, pues se recomienda un coil desmontable, el cual de acuerdo al vaso sanguíneo se recomienda los coils helicoidales, que son los que se recomiendan más que los 3D. Posteriormente aquí se hace lo mismo de la técnica, se coloca el coil y posteriormente aquí se está generando el tapón con el fill. Y ese fill, vean ustedes cómo en este primer tapón, con este disparo, el fill incluso se va a una rama rodeando la malformación, en este caso la malformación arteriovenosa, y posteriormente en esta imagen ustedes pueden ver como atrás de los coils hay otra imagen que se ve ahí gris, que justamente es esa imagen del histoacril. Un histoacril que nuevamente con esto se hace el tapón tanto distal a los coils como proximal. La ventaja del fill es de que el fill no va a ocluir el microcatéter, como en caso del Onyx, que muchas veces se puede llegar a ocluir cuando se deja mucho tiempo. Y posteriormente ya se cambia, en este caso con el Onyx, aquí se cambia, se inicia la colocación del Onyx. Aquí incluso se puede observar un aneurisma que tenía el paciente intranidal y cómo esa malformación se empieza a embolizar en diferentes pasos, en diferentes sesiones, hasta poder obtener todo este molde. Un molde de malformación arteriovenosa donde el Onyx nos permite penetrar totalmente a ese nido malformativo y el tapón nos está generando ese soporte. Esta técnica de la olla a presión es lo que nos da ese soporte de empuje. Un momento en el que el Onyx, incluso tanto es la presión que tiene, que puede empezar a refluir un poco a pesar de tener nosotros un tapón tan resistente. Y en ese caso yo les recomiendo hacer un cambio por el fill. El fill finalmente lo podemos nosotros diluir incluso con histoacril y con un poco más de histoacril, que ya viene con histoacril, pero se diluye a veces con un poco más y eso nos permite que pueda navegar y que se pueda introducir a esas zonas donde a veces el Onyx ya no llega. Esto porque el Onyx tiene edad y en muchas ocasiones también el Onyx genera ese problema. Y bueno, finalmente el fill puede solucionar esto en la fase mediana y terminal de una malformación, en donde puede llegar a ocluir totalmente todas esas zonas donde tenemos nosotros espacios muertos que muchas veces genera el Onyx. Ajá. Aquí tenemos, bueno, ustedes pueden observar en esta imagen hacia la arteria oftálmica como hay una arteria que llega por adelante a la parte ventral del nido malformativo y posteriormente, bueno, esta misma se hace lo mismo, se tiene que canular nuevamente esa arteria, tenemos que ir nuevamente ya con otro nuevo microcatéter por esa arteria para poder generar una oclusión. Y finalmente este es el molde final de la malformación arteriovenosa, donde ya tenemos todo, aquí todo, y para finalmente tener un resultado favorable en donde se puede en una sola sesión ocluir una malformación arteriovenosa, que ahorita la vamos a ver aquí con las imágenes. Estos son los videos que aquí hubo problemas. Y el molde de la malformación. Y aquí tenemos las fotos finales y las fotos iniciales, en donde podemos comparar esa malformación arteriovenosa, como ustedes observen, como cuando se cierra el nido malformativo, recupera el flujo hacia la cerebral anterior. Eso es por el fenómeno de robo que genera la misma malformación arteriovenosa y la proyección lateral, en donde toda esa hipertensión venosa que está generando este nido malformativo, pues finalmente se recupera y se llega a un resultado y un paciente en donde las 24 primeras horas se mantiene íntegro y posteriormente se va de alta.
otro caso clínico en donde es un paciente masculino. Este es un caso muy interesante, 67 años. Él tiene una fístula dural subfrontal. Aquí abordamos por las dos femorales y posteriormente, bueno, tenemos nosotros una imagen. Ustedes observen la imagen de acá arriba a la derecha, que se observa una lesión ahí globular. Parece de primera instancia, nosotros pensábamos que era un aneurisma. Sin embargo, ustedes pueden observar en la imagen aquí a la izquierda cómo la arteria oftálmica hace una vuelta que se mete justamente a la base del cráneo y posterior hacia y genera vasos durales para finalmente, ahí están con la flecha azul, esos vasos durales, para finalmente generar una ectasia venosa. Con la reconstrucción tridimensional que se hace con la angiotomografía, aquí lo observamos. Entonces, ustedes vean, aquí se ve la arteria y esa ectasia venosa que está generada por ese cortocircuito, por esa fístula dural que finalmente está generando este problema. Bueno, no, lamentablemente no corre el video, pero aquí tenemos nuevamente, es la angiografía, tenemos esa imagen, angiografía con proyección a PET-TAU, en donde observamos esa imagen que se va hacia la parte medial, que es la arteria oftálmica, y posteriormente ahí genera una especie de cortocircuito para posteriormente generar esa lesión venosa. Ajá. Aquí se hace lo mismo, introducimos nosotros nuestro microcatéter con la microguía hasta la arteria oftálmica y navegamos por esos vasos para encontrar justamente esa zona de cortocircuito. Aquí se coloca un coil de 1 por 1, un coil muy pequeño, ya que es una arteria muy pequeña, esta arteria que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, la desventaja con el balón sería que aquí no podemos llegar a navegar esto con un balón simplemente. Entonces, el microcatéter nos ofrece esa ventaja. Posteriormente, aquí se hace el disparo angiográfico de control, y al hacer el disparo angiográfico de control, nosotros podemos observar que el cortocircuito se coloca un poco de histoacril y observamos que se cierra ese cortocircuito. Ese cortocircuito finalmente que se cierra. Sin embargo, por la otra arteria oftálmica todavía había reperfusión y todavía había ese cortocircuito que está generando el mismo problema, ¿no? El problema de que esta fístula siga. Por lo que tuvimos que llegar a meternos, introducirnos a la arteria oftálmica del otro lado, del lado derecho, posteriormente del lado izquierdo. Ustedes vean aquí el diámetro de la arteria oftálmica, es un diámetro mucho mayor, y toda esa aferencia donde está la curva de la microguía, que finalmente es la aferencia que tratamos de navegar el microcatéter para tratar de llegar lo más proximal al cortocircuito. Ustedes observen ahí ese cortocircuito, esa fístula y posteriormente esa vena, cómo llega y genera esa ectasia, que es la que se ve en el estudio de la angiotomografía, esa ectasia tan severa que nos hace pensar en un inicio en un aneurisma. Posteriormente aquí se coloca nuevamente el líquido embolizante, en este caso se usa FIL, el cual lo podemos disolver. Aquí en esta imagen ustedes observen cómo de un lado, en una de las arterias etmoidales, se hizo un tapón justamente con los coils y luego el histoacril, y del otro lado se colocó el agente de Confil. Finalmente, aquí lo que se hizo fue diluir más para hacer que pueda que se pueda navegar más lejos, y esto nos da una apariencia como estilo histoacril, más o menos, cuando lo diluimos con el ipiodol. Bueno, aquí el disparo final, ahí estamos nuevamente inyectando con nuestro microcatéter, y bueno, aquí de frente las dos arterias oftálmicas por donde nosotros llegamos, y un disparo final. Ahorita no salen estos, pero les voy a poner aquí las imágenes. Bueno, este es el paciente inmediatamente a la hora de salir de hemodinamia.
el paciente despierto y ustedes vean esta imagen. Esta es una angiotac en donde nosotros podemos observar que esa imagen que se ve en el centro hacia la silla turca, pues realmente es una imagen que ya no capta contraste. Es una imagen donde ustedes incluso ven un punto blanco radiolúcido, que es el material embolizante, y el resto que finalmente se está trombosando. ¿Por qué? Porque ya no tiene una aferencia. Y posteriormente la reconstrucción 3D, que aquí la tenemos, en donde pueden observar sobre la lámina cribosa cómo viene en esta imagen de arriba, cómo viene toda esa parte del fil, y posteriormente eso genera la oclusión de la ectasia venosa y nos da esta imagen comparando la imagen inicial donde se veía la fístula y la imagen final, en donde la fístula está resuelta, la imagen con reconstrucción 3D, la imagen inicial, en donde se observa la ectasia venosa en la silla turca y finalmente una reconstrucción posterior a la embolización a las 24 horas, en donde está completamente resuelta esa lesión. Este es otro caso de un masculino de 67 años. Es una femenina de 65 años. Ella tuvo una hemorragia parenquimatosa. Con esta hemorragia se hace un angiotac y en esta imagen de la derecha podemos observar una imagen redonda en la cual, bueno, aquí se hace la descompresión, una cranectomía descompresiva que la paciente finalmente llega. Ustedes observen en esta imagen donde tengo yo el aspirador, ahí está la dura madre abierta y en esa parte justo arriba de la dura madre observamos una zona redonda que es una zona de ectasia venosa y una vena que está justamente saliendo de ahí. Que si nosotros la comparamos con la angiotac, aquí tenemos esa ectasia venosa, cómo sale y cómo está generando esa fístula, una hipertensión venosa. Aquí la estamos viendo por atrás, el vaso cómo llega a la zona occipital, se mete dentro del hueso para hacer ese cortocircuito y posteriormente aquí comparamos lo que es la angiografía diagnóstica, cómo viene la arteria oftálmica occipital, esa arteria occipital, cómo genera todos esos vasos que perforan la tabla y el hueso, la región occipital, y posteriormente generan este cortocircuito hacia la región venosa, esa ectasia venosa y ese vaso que baja y posteriormente vuelve a subir. Y aquí vemos nosotros la imagen quirúrgica, la ectasia venosa, cómo sale y posteriormente en la orilla contraria cómo sube esa vena y representado nuevamente con la angiotomografía. Bueno, aquí con estas imágenes se vuelve a hacer esta imagen, vean, aquí se navega nuevamente con un catéter intermedio, navegamos hasta la arteria occipital y en la arteria occipital, si ustedes se fijan y le ponen atención a esta imagen, van a observar tres puntitos que se ven ahí, uno hacia la región del hueso, del occipital, otro abajito y otro cerca del catéter intermedio. Entonces son justamente esos dos puntitos, el del catéter intermedio y el que está en el hueso, los puntos que nosotros podemos observar en el catéter desprendible y el de en medio es el catéter finalmente con el que nosotros vamos a navegar aquí los coils, que aquí se empieza a navegar un primer coil. Finalmente estamos hablando de una arteria occipital, que es una arteria pues de gran diámetro y más por el cortocircuito que tiene, se navega un segundo coils, finalmente aquí se tiene que empaquetar bien, tenemos que hacer nosotros este paquete de coils que sería como un mallado para posteriormente nosotros aquí tenemos posteriormente inyectar el histoacril. Aquí se inyecta el histoacril y esta es la imagen posteriormente a la inyección de histoacril, en donde automáticamente cambia ese flujo de sanguíneo. Si ustedes observan la arteria occipital, el grosor que tiene y cómo en la parte final ya no pasa flujo sanguíneo hacia el cortocircuito, hacia la fístula. Sin embargo, se abre otra aferencia previa a justamente en esta curva hacia cortocircuito.
Bueno, finalmente nosotros tenemos nuestro catéter distal, que es el Apolo, y por ese catéter se empieza a inyectar nuevamente aquí Onyx, Fil y todos los líquidos embolizantes para tratar de ocluir completamente esa lesión. Y lo que esto genera, esa inyección, es de que por flujo retrógrado empiece a llenar estas arterias y no tenemos muchas veces nosotros que ir a canular estas otras aferencias, sino que con la misma inyección y nuestro catéter distal que tenemos, nosotros podemos acceder a todo el nido o todo el cortocircuito. Aquí es la imagen final en donde la arteria occipital se amputa finalmente, pero ya no hay un cortocircuito. La imagen aquí desde la carótida común, en donde, bueno, ni la arteria occipital, ni la interna, ni la externa tienen ramas, y aquí toda el panorama que tenemos líquido embolizante y el panorama que tenemos de los coils, en donde se hace nuestro tapón y finalmente nosotros logramos con esto la oclusión completa de la lesión. Bueno, aquí está la paciente. Finalmente no la podemos ver por el video. Y el último caso aquí, a los 29 años, una paciente que tiene dolores de cabeza y empieza con episodios de disartria. Ella tiene una malformación arteriovenosa, nuevamente de 3 centímetros, con un drenaje venoso superficial 1A, velocidad media de 87 centímetros por segundo, lo que la clasifica y la cataloga en un Spitzer-Martin grado 2 y un riesgo de hemorragia grado 3. La paciente se tiene que tratar. Esta es la lesión, la malformación arteriovenosa, como sale de arterias perforantes de la cerebral posterior, y posteriormente nuevamente hacemos lo mismo. Nosotros navegamos nuestros dos sistemas. Aquí se está liberando y haciendo el tapón con los coils, posteriormente se libera y se hace el tapón con el listoacril, con el fil, y posteriormente ya se inyecta el Onyx. Al inyectar aquí el Onyx, nos permite justo esta navegabilidad hacia el nido, compactarlo de una mejor manera, que ese tapón que nosotros hemos creado finalmente nos genere un buen sostén para nosotros hacer ese empuje de líquido embolizante, y cuando nosotros tengamos ya esa resistencia con el Onyx o el Squid, en caso de usarlo, que son muy similares, nosotros podemos ahí con un poco de fil todavía empaquetar más y se va a sentir como el fil llega a esos espacios donde el Onyx muchas veces ya no llega por la densidad que tiene. Entonces ahí el fil realmente nos da una gran ventaja. Cada líquido embolizante, como ven, es diferente y cada líquido embolizante pues tiene sus ventajas, desventajas, etcétera, y nos ayuda a cada situación. Bueno, finalmente aquí la paciente saliendo justamente de sala de hemodinamia, la paciente íntegra y a las 48 horas su alta a casa, asintomática y realmente una malformación que está resuelta. Y bueno, aquí la mejor técnica, siempre uno dice que lo mejor es lo que uno domina bien. Yo finalmente, toda esta técnica de la olla a presión es una técnica realmente yo creo que fácil, una técnica que es muy accesible, una técnica que si nosotros tenemos la oportunidad de hacer, les va a ayudar a resolver muchas situaciones. Pues es bueno a veces empezar quizá en algún tumor extracraneal, en cuello, alguna fístula dural que tengamos del occipital, donde ustedes pueden realmente sentir esa seguridad que les da esta técnica de la olla a presión. Y cuando uno la hace intracraneal, pues estar tranquilo, ¿no? Que la técnica finalmente les va a generar mucha ayuda. Bueno, pues con eso termina la presentación. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctor, por su participación en este webinar, en esta sesión. Bien, doctor, comienzan a llegarnos algunas preguntas. Vamos a comenzar a dar respuesta a ellas. Bien, esta pregunta la hace Juan Chávez y nos dice, doctor, ¿existe alguna probabilidad de que el paciente pueda volver a presentar nuevas malformaciones posterior a la resección? No, si nosotros hacemos una buena embolización y llegamos a todo ese nido malformativo, donde podemos meternos pues, realmente a toda la parte del nido, ya no hay aferencias. Ajá. Entonces, hay varias escuelas en donde se recomienda, por ejemplo, la resección quirúrgica y que dicen que después de la embolización se tiene que operar. Sin embargo, una buena embolización genera, pues realmente ya no hay recanalización. El problema a veces con líquidos como el Onyx es de que el Onyx
Onix o son embolizantes que se empalman con vasos sanguíneos que a veces no están bien embolizados. Y el Onix genera un recubrimiento que va de la periferia hacia el centro. Y eso muchas veces hace que todavía esté permeable y que tenga cierto flujo sanguíneo ese nido malformativo. Y que posteriormente, cuando se le hace un estudio de control, nosotros vemos que de pronto ya nuevamente tiene malformación arteriovenosa, pero realmente es de que nunca se cerró completamente. La técnica olla a presión finalmente nos da esa ventaja, nos da la ventaja que el embolizante se va a ir para adelante hasta que nosotros veamos la vena de drenaje y todavía esta parte donde uno anexa líquidos más diluidos y que tienen mejor navegabilidad como el FIL, nosotros podemos llegar a esos espacios muertos que el Onix en ocasiones deja. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente. Nuria Ortego García nos dice excelente tema. Roberto Adrián Rodríguez nos tiene aquí dos cuestiones. Nos dice, cuando decido usar FIL después de Onix, ¿cambia el microcatéter o solo lo lava? Y adicional, ¿no No, pasa no, nada al ajá. combinarse los dos agentes? Sí, no, realmente no pasa nada. Cuando yo hago el tapón, normalmente, bueno, se colocan los coils y antes de colocar el histoacril en el catéter distal, en el catéter proximal al nido, empiezo siempre con fil. Se coloca un poco de fil para que genere un tapón distal a los coils y luego ya se coloca el tapón con el histoacril. En ese momento se cambia por el Onix y sobre el mismo catéter punta desprendible se empieza a inyectar el Onix. Siempre nosotros, digo, tenemos que poner DMCO previo, ajá, pero podemos nosotros hacer el cambio de fill por Onix y luego si quiero meter Squid y luego si quiero regresar al fill y luego si quiero otra vez Onix. Finalmente, los mismos agentes se pueden poner por el mismo microcatéter. El único que no es el histoacril. O sea, el histoacril sí requiere un microcatéter exclusivo para él. Sin embargo, el resto de los agentes embolizantes como FIL, SQUID y Onyx, realmente, y el glue, pueden navegar sobre el mismo microcatéter. Gracias, doctor. Pasamos a otra pregunta más. Nuria Ortego nos dice, ¿usará usted el balón o por qué no lo usa? Sí, el balón realmente yo personalmente prefiero siempre la olla a presión. El balón es finalmente otra técnica. El balón, esto genera, mucha gente lo usa, muchas escuelas, y porque es menos material, es únicamente un balón, pero el balón al final tiene más riesgo de ruptura de la arteria. Les comentaba, el balón tiene más problemas para navegarlo. Es más pesado, no llega distal, tan distal cuando uno trabaja en M2 o A2, etcétera. Y el balón además genera el riesgo de ruptura de la arteria. Entonces realmente yo no uso balón. Gracias, doctor. Carmen Inés Vargas nos dice, ¿cómo escoge cuál líquido embolizante utilizará? Bueno, ahí yo siempre igual les repito, proximal, tengo los coils. En la parte proximal del coil, siempre histoacril. Distal al coil, empiezo con fill, después Onyx. Y uno siente en la jeringa. En la jeringa va sintiendo la resistencia que genera el líquido embolizante. Y cuando el Onyx o el Squid, que finalmente son muy parecidos en la densidad, ya uno siente más resistencia, uno puede cambiar al fill. Y el fill van a sentir ustedes cómo el fill nuevamente les genera un poco más de libertad y se siente más suave, porque justamente es ese líquido que se mete en esos espacios que deja a veces el Onix o el Squid y puede penetrar mucho más en la malformación. Pero siempre digo, ahora sí que depende del momento, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. Eric Reyes nos dice, en caso que se le tape el microcatéter, ¿utilizaría DMCO para desprender el mismo? Bueno, aquí tenemos dos microcatéteres. El microcatéter que yo tengo abajo
Finalmente solo coloco coils, que no se tapa, y luego listoacril y lo retiro. Y solo me queda un catéter distal, que es el punta desprendible. Ese catéter a veces lo que puede generar, si el catéter viene mal y la punta desprendible tiene un defecto, lo que sí puede pasar es de que ahí se empiece a liberar antes o en la punta desprendible el Onix, en este caso. En caso de que eso pase, pues, tenemos que retirarlo y hay que ir por otro pedido. Pero si todo va bien, cuando nosotros estamos usando ya el líquido embolizante, pues ya únicamente lo empezamos a inyectar. El Onix, cuando se empieza a inyectar, si yo tuviera únicamente Onix, el Onix genera un reflujo y ese reflujo que genera, yo tengo que esperarme de 1 a 3 minutos para que se haga duro y luego otra vez le vuelvo a inyectar un poquito y si refluye, me espero otro 1 minuto a 3 y así estamos. Ahí sí se corre mucho riesgo de que el microcatéter se tape por ese tiempo de espera que dejamos entre una inyección y otra. Sin embargo, con la técnica olla a presión, cuando nosotros ya tenemos esa olla a presión ahí, cuando tenemos ese tapón bien formado, nosotros empezamos a pasar Onyx o Squid o el líquido embolizante que ustedes quieran o el Fill, como va. O sea, realmente ya no van a tener una resistencia y ya no va a haber un reflujo. Por eso el riesgo de que se tape el microcatéter es realmente muy bajo y realmente no se tapan. Perfecto, muchas gracias, doctor. Así es, doctor, ya no tenemos más preguntas. ¿Algún Ok. comentario final que nos quisiera agregar a la charla? Pues realmente yo creo que para uno tener una buena capacitación sobre malformaciones y todo esto, pues muchas veces uno tiene que salir del país cuando uno es endovascular a aprender estas técnicas. Siempre es bueno escuchar a los grandes maestros. Digo, a nosotros nos falta todavía mucho de esto, pero son técnicas que son posibles realizarlas. Y es una enfermedad que hoy en día es curable, o sea que realmente ya no tenemos que preocuparnos como en un pasado, ¿no? Entonces, es una enfermedad que se cura, una enfermedad que si nosotros usamos una buena técnica, en una misma sesión o a lo mucho dos, nosotros podemos curar la lesión. Y ya no es como antes que el paciente pasaba a 6, 7 sesiones y todavía quedaba con un residual. Realmente esta técnica yo la uso en todo lo que son las fístulas durales, en malformaciones arteriovenosas, algunos tumores y realmente los resultados que se han tenido con esto han sido muy buenos. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Bien, vamos a dar Les finalizado nuestra agrade- sesión. Ok, les agradezco a todos el haberse tomado el tiempo para la charla. Una disculpa que no sé qué pasó aquí con los videos, pero finalmente todas las malformaciones realmente es un tema muy apasionante y es un tema donde hay mucho que hacer. Entonces, les agradezco a todos. Y a Levet, finalmente le agradezco esta oportunidad a Universidad Levet de nuevamente tener espacio con ustedes y poder hablar un poquito de todos estos tratamientos endovasculares. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la participación a todos nuestros asistentes a este webinar y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Felipe Padilla Vázquez por su excelente participación. Por último, a nuestros asistentes médicos los invitamos a contestar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión y asimismo los invitamos a que estén pendientes de los próximos webinars. Hasta luego.